Este es el podcast de Abrazo Grupal, yo soy Luis Ruiz y cada semana voy a platicar con personas a las que admiro, que me inspiran, con las que conecto y que siento que tienen cosas que decirte a ti sobre tu vida, el mundo, los sueños que a veces parecen imposibles y las cosas que podemos hacer para que todo sea mejor. Esta semana platicaré con Nad Campos, youtuber y creadora de contenido. Seguramente has escuchado de ella, ya sea porque tiene desde muy chica haciendo videos, documentando su vida, sus gustos, sus ideas, o porque hace algunos años tuvo el coraje y la convicción de compartir su historia y denunciar la violencia que vivió, y se convirtió en una figura de admiración e inspiración para muchas mujeres que conectaron con su experiencia. Me encantaría que escucharas esta charla porque Nad ha visto muy de cerca cómo se ha desarrollado la industria de la creación de contenido para internet en México, y cómo los activismos han transformado la manera en que comunicamos, consumimos y nos entendemos. Yo aprendí mucho y estoy seguro de que tú también lo harás. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Bienvenida, de verdad estoy muy contento de poder platicar contigo en tu cumpleaños aparte. Gracias, muchas gracias. Gracias doble. Sí, y algo que siempre me gusta iniciar preguntando es como, siento que, por ejemplo, el trabajo que haces de hacer contenido y ser una voz importante para muchas personas, se ha llamado de muchas formas, pero me gustaría que tú lo nombraras para ti. Si mandaras a hacer una tarjeta de presentación, ¿qué diría que Fíjate eres? que es muy chistoso porque es algo que incluso yo no sé si he descifrado, o sea, cuando me toca llenar papeles oficiales, es como ocupación y es como, ¿cómo me llamaría yo a mí misma, no? Como que a mí el creador de contenido, como que dije, tiene todo el sentido del mundo, creamos contenido sin duda, pero siento que es como Ujú, muy abstracto, ¿no? Como que también hay muchas variantes dentro de eso mismo ya. Yo siempre dije que era youtuber, pero cuando ujú. hablo de manera oficial en eso, o sea, cuando tengo que llenar mis papeles del pasaporte y cosas así, hago producción audiovisual. Ya. Suena más adulto, ¿no? Suena más de verdad. Sí, pero la etiqueta o el nombre youtuber te gusta, pues, ¿te gusta nombrarte como cien por youtuber? ciento, porque además me identifico como alguien que hace contenido de largo formato para internet. O sea, sí, 100% es algo en lo que me he enfocado básicamente. Bueno, empecé en Vine, que era corto, Ujú. pero realmente creo que mi pasión son los videos largos. Además, porque me gusta hablar, ya no te atrás. No, está padrísimo. Y al mismo tiempo es un poco contracultural porque todos los contenidos se están moviendo a durar así de que 15 segundos y como que decir 400 cosas en 15 segundos. Y es fuerte, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver pues, costumbre, ¿no? Como todo en esta Claro. vida y como todos los constructos, incluso que nos guían en mil cosas, es un tema de costumbre. Al final estamos constantemente consumiendo formatos rápidos. Incluso lo pensaba el otro día, haciendo como un análisis ahora de cómo quiero bloguear y cómo quiero hacer el largo formato igual. Las historias ya se encuentran en un solo video, lo pensaba el otro día, ¿no? Como que los blogs siguen un poco una historia. Yo cuando estoy blogueando en Navidad día 8 no le explico a la gente quiénes son las personas a mi alrededor, o sea, no digo, él es mi novio Simón y él es mi Ujú. hermano Pablo, como que asumo que la gente tiene ya contexto en una línea de historia así, pero siento que los formatos, como ya se consume todo en uno solo, pues estás esperando como tener toda la historia en un solo blog y ya no es como solía ser. No, pero sí siento que ha habido una evolución muy clara de cómo consumimos contenido y eso también cambia cómo se ejecuta el contenido. Por supuesto, justo hablando de cómo solía ser, tenemos la misma edad prácticamente, según Internet, espero Internet no haya mentido en esto. Pues cumplo años hoy, entonces si checaste ayer, a lo mejor ¿Cuántos cumples? cumplo 29. Ah, tenemos la misma edad. Y justo, ahorita nos estabas contando que empezaste en Vine. ¿A qué edad empezaste? Pues oficialmente tenía 18 cuando empecé a hacer videos, o sea, este año cumplo 11 años en internet. El año Ok. pasado que saqué el proyecto de Late Night Show, siento que eso fue un poco como el ejercicio mental que hice como de mis 10 años de internet también, ¿sabes? Como que dije como, ok, llevo 10 años en esto, como que realmente todo lo que he pasado. Me sentí un poco como en el Eras Tour, Taylor Sí. Swift, viendo como que todas sus etapas. Yo decía como, güey, tuve muchísimas etapas, colores de pelo, eh, no sé, como pasiones, ¿no? Me gustaba hacer específicos videos en un momento, incluso como accesorios que he agarrado, como que ahorita siento que traigo de moda los aretes de un tiempo a la fecha y en algún momento traía las gorras para atrás, en un momento, y siento Ujú. que me sentía tal cual así viendo mi vida pasar como en cachos
grandes de épocas de mi vida frente a mis ojos y 10 me parecía como un número muy redondo para hacer esa reflexión. Tal cual un Eras Tour de YouTube. Porque aparte, te tocó ser parte de una generación justo cuando se empieza a hablar de los creadores de contenido. O sea, como siento que las generaciones como más grandes empezaron con este pánico moral de hay gente súper chiquita haciendo contenido y no sabemos cómo reaccionar ante ellos. Como, siento que incluso la gente que estaba en los medios tradicionales, pues como enojada un poco, como sacada de onda de que estas cosas pasaban. ¿Cómo fue ser parte, sobre todo siendo tan chiquita, ser parte de eso, como de una transformación de los medios mexicanos? Sí, siento que es particular, como que eso mismo creo que hace que me sienta específicamente conectada como a otras personas que aunque no seamos cercanas o no nos conozcamos, tienen como esta misma experiencia de no solo crecer frente a una especie como de ojo público, porque al final mi persona ha cambiado mucho a través de los años y siento que nunca he estado, ahora es lo más desapegada que he estado como a postear y eso pues tiene una razón de ser y tiene que ver con mi salud mental y como que lo he hablado mucho con mis seguidores los últimos años, pero realmente antes de este break que había tenido no había parado de hacer videos jamás, ni una sola semana de mi Ujú, vida, ningún solo año de mi vida de los últimos 10 años, ¿no? ujú. Entonces, eso al final, en esa época específicamente, y como que esa transición, que para mí todo cambia radicalmente en pandemia. O sea, como que siento que es cuando todo el mundo se dio cuenta de que ser creador de contenido, no solo podías como que ser un perfil específico de persona para ser creador de contenido, sino que el mundo digital también es el mundo real y que hay tanta variedad como hay personas, ¿no? Como de contenido que puedes hacer, consumir, ejecutar, o sea, como que cualquier persona realmente, y ese siempre fue el atractivo del Internet y de la vida de influencer, es que todo el mundo puede agarrar una cámara y hacerlo, es la verdad, o sea, como que al final es un poco compartir tu persona y siento que eso fue lo que fue particular para mí, como que creo que tener la edad que tenía en esa transición, vivir la pandemia como eso, o sea, a mí lo que me parece particular de estar en ese lugar es haber visto pasar como esas cosas, como que creo que haber vivido una situación y vivir la otra, o sea, como que creo que me da una perspectiva distinta de lo que es estar haciendo videos y por eso creo que he pensado mucho más muchas cosas los últimos años también a partir de eso, ¿no? Sí, el tema de las culturas digitales es como muy interesante para mí, porque doy clase de eso en la universidad y estaba leyendo el otro día un libro de Taylor Lorenz que salió el año pasado, que justo documenta como este poder que las personas jóvenes y las mujeres, por ejemplo, tuvieron en la construcción del Internet, porque cuando contamos la historia del Internet, hablamos de vatos, ¿no? Como en todo, ¿no? Y de los mismos vatos que pusieron los cables, que pusieron la tecnología, que para ellos también trabajaban mujeres que también han sido invisibilizadas, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Sí, sí, Pero sí. justo documentaba este libro como las casas que surgen a partir de Vine, ¿no? Y como estos equipos de creadores de contenido, como que hay características muy particulares de ese momento de la historia, hace 10 11 años, justamente, en el que gente muy joven empieza a tener mucha influencia. Muy joven, porque tú tenías 18 pero había creadores de contenido, influencers, aún más bebés, ¿no? Y me acuerdo perfecto que también justo tipo Mario Bautista, Juan Pazurita, que son un año más chicos que yo, Lele Pons, ¿no? Que es como de la misma generación de cuando empezamos a hacer contenido, tenían Ujú. 17, o sea, como que en efecto sí estaban en un punto donde además era un como que super boom y era como la primera vez que, bueno, y vete para el wherever, ¿no? Como que yo siempre digo que Ujú. debería de haber un documental como de esas épocas de internet y además creo que tenemos de esa generación creadores muy talentosos como para que nadie haya dicho, güey, como que déjame concentrarme en esto porque creo que hay muchas cosas que estudiar, incluso nuestra misma psicología, ¿no? Como que yo sí creo que nos percibimos como particularmente teniendo como un feedback tan constante en nuestra persona y tan inmediato, ¿no? Como que tan masivo. O sea, al final creces como a la par de escuchar hablar sobre ti, como esa versión que también las personas de afuera ven de ti, ¿no? Como que esa transición, siento que era una época como que sí, pues muy distinta del internet y al final no creo que haya mucha información al respecto, ni siquiera como de lo que te digo, ¿no? Como de
¿Qué riesgos psicológicos tendría eso como en un futuro, en cómo funcionaron las cosas con nuestra vida en la digitalidad? O sea, no solo hablando de los creadores de esa época, de todas las personas que formamos parte de la digitalidad. O sea, de verdad que no esté estudiado porque no ha pasado el suficiente tiempo. De verdad que sí estamos viviendo una época en la que eso se va a empezar a ver después. Siento que especialmente no está estudiado en México, ¿no? Como que no hay esta tradición. Y creo que en parte porque los medios tomaron esa actitud de decir, ay no, o sea, esos son unos niños jugando en su casa y la manera de hacer comunicación, o sea, los medios tradicionales, como que se han aferrado a un modelo de comunicación muy específico, ¿no? Y luego Pues intentan como porque es una integrar amenaza. creadores. Claro, pues sí, y una amenaza que sí se cumplió, ¿no? Pues al final, una amenaza me refiero como más en el sentido de que, pues como las disqueras cuando salió Spotify, ¿no? Deja tú, o sea, tú que eres de mi edad, cuando salió la piratería, y luego cuando salió LimeWire y Ares, y luego cuando salió YouTube, y luego cuando salió Spotify, ¿no? O sea, como que inevitablemente la tecnología y los avances y lo nuevo asusta, sobre todo a las personas que no saben qué hacer con ello, ¿no? Y creo que lo vemos ahora como con el AI, que bueno, tiene obviamente todo su, todo un abanico de pros y contras, toda esa situación y cómo se está manejando, pero al final siento que como que amenaza tu propia identidad, tu trabajo, tus privilegios, incluso para las personas que formaban parte, porque estamos hablando que ahora estamos en una época en la que literalmente cualquier persona puede hacer una canción, subirla, subir su contenido, hacer videos, documentales, o sea, como que realmente si tienes un teléfono y ganas, o sea, como que sí puedes hacer un video que salga de tu cabeza, ¿no? Pero antes, para que esos recursos pasaran, y justo, pues mi papá se dedica a la producción, es músico, es compositor, y él también era empezó en una época de la música en la que las cosas eran muy distintas, ¿no? Y justo como que tengo esta perspectiva también de escuchar lo difícil que era que pusieran tu canción en el radio. O sea, de verdad que para que hubiera gente en tus conciertos, para que pudieras vivir de eso, tenías que estar como que tenías que buscar muchas oportunidades que obviamente no se le abrían a todo el mundo, que dependían de muchísimas cosas y que sabemos que había muchísimas cosas alrededor y corrupciones dentro de, entonces como que al final pensar en que eso abre tantas posibilidades, pues quita muchos lugares y quita muchas como privilegios a muchas personas y siento que eso es lo que siempre ha asustado a la generación anterior, a las grandes disqueras, a las grandes televisoras, ¿no? Al radio cuando salió la televisión, o sea, ni siquiera nos vayamos a algo tan temprano, pero siento que 100% de eso fue cuando empezaron las generaciones de creación de contenido, lo que asustaba a la televisión, ¿no? Porque también, y se decía mucho cuando empezábamos, ¿no? Como, cómo es que tienen más alcance de lo que nosotros estamos teniendo, ¿no? O sea, como que era un tema como de lucha de, hasta que dijeron como, bueno, si no puedes como que contra ellos, úneteles, y siento que Invítalos. exacto, como que es esa parte, pero sí hubo una pelea un rato, incluso con cosas bien, o sea, cuando sacaron libros, algunos youtubers en esa época, wow, o sea, me acuerdo que fue así de los más odiados, como que era casi, Sí. casi ser un apestado. Y es un poco lo que salvó a la industria editorial. O sea, hoy vas a las oficinas de las editoriales y ves como los lanzamientos de ese mes. Y una buena parte son creadores de contenido. Sí, siento que resistirse a los cambios es complicado. Sí, siento que todavía hoy lo vemos. He escuchado mucho este comentario de, bueno, las perdidas que hacen, ¿no? A mí me fascina el ejemplo de las perdidas porque somos de la misma ciudad. Entonces es muy común verlas en las calles. Y hay mucho este comentario, ¿no? De qué hacen. Güey, pues transmiten todo el día, toda su vida. O sea, solo es Ay, sí, no sé, diferente. como que, no sé si es un tema de percepción generacional o como de costumbre de consumo de contenido, porque sé que obviamente, no sé, a mí al principio ver gente bailar o hacer playbacks me parecía como que no entiendo, o sea, pero pues obviamente es un tema de empezar a consumir, te digo que siento que la pandemia pues lo hizo para mí, ¿sabes? Como que yo empecé a ser usuaria frecuente de TikTok, por ejemplo, en pandemia, o sea, como que de verdad estar ahí constantemente y siento que también es la costumbre de verlo y por eso creo que también es parte de, ¿no? Las personas que no consumen eso sí tienen otro tipo de
de percepción al respecto, pero pues ajá, también criticar lo que le gusta a otras personas siempre me ha parecido muy lindo. Sí, 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 sí es como... Siento que es una actitud, pues de que ya perdiste un poco, ¿no? Como de Sí. no lo puedes soltar. Eh, Así como ahorita decías que a tu papá le tocó ver como esta transformación de modelo, o te tocó incluso verlo con él, ¿no? Como de hacer música de una forma a que la manera de distribuir la música sea hoy. Pienso en el ejemplo de Tate McRae, ¿no? De que de ser una estrella de TikTok a estar en el escenario de Saturday Night Live pasaron meses, ¿no? Y es como muy impresionante. En estos 11 años de carrera, pues también te ha tocado ver transformarse el Internet. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te impacta de cómo se ha movido la manera de hacer y consumir contenido? Uf, muchísimas cosas. Uno, como que siento que el activismo y su alcance, como que siento que yo siento que no habría tenido acceso a tanta información, ni a tantas personas, ni hubiera aprendido tanto, ni estaría parada donde estoy parada con la mentalidad con la que estoy, de no haber sido por cómo se han movido las redes sociales, como alrededor de eso, ¿no? Por un lado. Por el otro también, como los tipos de creadores que han salido como a lo largo del tiempo, siento que las olas de moda, como los ups and downs, o sea, he visto también a muchas personas que ya no hacen videos y que hacían videos o que empezaron a hacer videos hace poco y como que, no sé, como que sí se siente un poquito como, me siento muy espectadora en algunos momentos, porque siento que sí lo reflexiono mucho, ¿sabes? Y siento que el cumplir 10 años también fue como, casi, casi como cuando cambia el año, cuando es tu cumpleaños, que haces como una reflexión y dices como, ¿qué ha pasado? Siento que sí me sentí un poco y decir como, wow, eso, y que, y que todo tiene como, pues sí sube y baja y cambia, ¿no? Como que cuando nosotros empezamos en Vine, estaban los youtubers también muy enojados porque lo que hacíamos nosotros era como de que eso ni siquiera es comedia, me decía mucho Stretchy, por ejemplo, ¿no? Como que un youtuber de esa época. Este, pero, pero que lo quiero mucho, ¿eh? Saludos, Stretchy. Pero al final, pues sí, ¿no? Era esa ola de pensar que en algún momento fue YouTube, luego fue Vine, luego fue YouTube otra vez, luego salieron otras redes sociales, luego Snapchat, luego cómo se fueron adaptando unas cosas con otras, cómo se consume el contenido, cómo lo hacen, quiénes son las personas. O sea, sí me ha parecido como que una evolución muy cambiante y siento que eso también me ha dado perspectiva de la vida, ¿no? Como de cómo hay ciclos como muy grandes, muy cortos, las cosas son como muy grandes a veces, muy, no sé, como que al final sí siento que es demasiado cambiante. Sí, ahorita mencionaste el asunto del activismo y de cómo creo que a todos nos pasó, ¿no? Entrar en contacto con un montón de realidades que nos eran ajenas, nos hizo cambiar la manera en que pensábamos, en que nos relacionábamos con otros. Y estaba viendo tu capítulo de The Late Night Show que se llamaba La culpa no es mía. Y me marcó mucho una frase que dijiste que en algún momento te tocó cargar una bandera sin querer, ¿no? Y, o sea, no, no, no quisiera como entrar en detalles que no quisieras platicar en este No te espacio. preocupes. Solamente creo que así como te tocó vivir una transformación del Internet, de repente te tocó también vivir una transformación de tu figura pública, ¿no? De estar como súper expuesta a la opinión de todo el mundo, pero aparte de ser una figura que empezó a inspirar a un montón de morras, y no solo morras, ¿no? Sino personas que conectaban con tu historia. Y eso me imagino debe ser muy bonito, pero al mismo tiempo hay una exigencia enorme, ¿no? De congruencia, de discurso, de ser un activista de la nada, un poco. ¿Cómo fue ese proceso? Fue intenso, la verdad, porque siento que justo como mencionas, ¿no? Como que creo que esa frase lo describe muy bien. Al final, yo como que me vi un poco como reflejada, y eso es algo que hablé con mi psicóloga en el momento, porque para mí lo más largo de todo este proceso fue prepararme para hacerlo. O sea, como que además de que yo soy súper ansiosa, entonces I overthink muchísimo, estoy como que viendo, tocó todas las posibilidades, todo lo que podría pasar, sabes, como que cualquier escenario, entonces de verdad como que me pensé muchísimo
cómo iba a ser esto y qué podría pasar como que en eso, pero al final ni siquiera esas imaginaciones o potenciales escenarios podían realmente eh, simular la verdad, o sea, como que cuando ya me vi parada en esa situación, como que no sentí que estaba como realmente preparada para todo lo que iba a venir, porque no solo me tocaba a mí ya estar en una posición en la que estaba enfrentando como un juicio personal, sino que además estaba enfrentando muchas de las situaciones que eso implicaba como en mi círculo cercano, con las personas con las que trabajaba, las personas o como mis amigos, las opiniones a mi alrededor, porque pues también mi familia estaba mucha enterándose al mismo tiempo que la gente, ¿no? Entonces como que también había muchas cosas como personales y luego pensar en que y es algo que te digo que hablé en terapia, ese tema de si tengo la voz, la voy a usar o la voy a desperdiciar, es algo que a mí particularmente por como mi persona y siento que mi vida me costaba mucho trabajo soltar, que es algo que me ha costado muchísimo trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Como que siento que em, al final sentía que también no podía desperdiciar mi voz, un poco como que es algo que sentí a lo largo de todo ese transcurso y que tenía un poco como esa obligación conmigo misma en muchos sentidos. Entonces era como que una lucha constante con cómo me estaba hundiendo la situación personal, eso, y además el tema de que escuchar historias de otras personas que se estaban acercando a mí, de otras personas que se identificaron con mi historia, de otras personas que estaban buscando como ayuda de mi parte, otras mujeres que se me acercaron a hablar personalmente de muchísimas cosas que vivieron a partir y que se dieron cuenta a partir de esto. Entonces, eso emocionalmente también es muy pesado, o sea, como que es muy drenante de energía. Siento que también sentir, que hoy lo veo distinto, por supuesto, pero en ese momento sentía que tenía una responsabilidad también con esas personas, como de ayudarlas en sus procesos, ¿no? Entonces, al final siento que eso es lo que terminó como por hacerme darme cuenta de que no podía con todo y que necesitaba también darme prioridad a mí y al proceso que estaba pasando, porque si no me iba a partir en dos. O sea, como que no había de otra, ¿no? Como que se estaba llevando todo de mí. Ah, y al mismo tiempo, pues lidiar con el tema de que como mi trabajo es como que estar posteando sobre mi vida, si yo estaba como que en una gran y literal depresión, no podía estar haciendo eso a la par, ¿no? Entonces como que me tocó como priorizarme mucho en muchos momentos, pero sí siento que eso me cambió en muchas cosas como para bien, ¿no? Y lo hablé en algún momento, en ese momento con mi red de apoyo muchas veces, como que el momento en el que ya estuviera yo viendo para atrás lo que hice y no tanto en el ojo del huracán del momento, como que se iba a ver distinto. Y creo que estoy casi en este punto en donde puedo como que verlo más en tercera persona, pero sin duda, sin duda creo que era algo que tenía que pasar para ponerme en la posición. Y me refiero como más al específicamente lidiar con esto en el ojo público. Siento que la manera en la que lidié con esto tenía que ser así para yo también priorizarme como personalmente y poder como trabajar con eso. Y también siento que me radicalizó de muchas maneras. O sea, como que siento que me hizo ponerme en demasiados escenarios como que muy fuertes, muy evidentes, muy como que en seco. Ahora sí que me estrelló contra muchísimas paredes eso, como para radicalizarme en un tema como mucho más activista y mucho como con una visión mucho más clara, pero sí, o sea, como que totalmente lo que dices al final. Yo pienso muchísimo en las cosas. Cuando estoy armando los episodios del Late Night Show, pienso en también en esos escenarios y en todas esas cosas, sobre todo porque siento que es lo mínimo que le debo a la gente con mi voz en ese sentido. Entonces, como que siento que es una responsabilidad específica y me lo tomo en serio. O sea, como que siento que al final sí, y como que luchar con esa identidad y como con mi personalidad como por aparte en la web que existía como previamente a esto, ha sido una dualidad muy curiosa para experimentar, la verdad. Pero justo
Me conmueve mucho escucharte porque, ahorita que decías, ¿no? De esto de ser parte. Primero porque escuché tu episodio, escuché varios episodios, pero este en el que platicabas esta historia, que ya conocía, pero que no me había así como clavado a escucharlo de tu voz, que fue como muy especial. Pero ahorita decías, ¿no? Como que te sentías responsable de los procesos de otras personas. Y de mucha forma, aunque no fueras responsable, te hiciste responsable, porque sí seguramente apoyaste indirectamente, a lo mejor sin saberlo, los procesos de miles de personas en el Y lo mundo, intenté ¿no? directamente también, ¿no? Como que siento que también ese fue como que el tema específicamente en eso, pero no sé, como que siento que me pasaba, y creo que este es un chip como de la creación digital, pero cuando yo empecé a fumar cigarro, que ya no fumo, dejé de fumar, pero fumé mucho, mucho tiempo, yo sentía que no podía sacarlo en video, porque sentía que yo como que sí estaba, o sea, si yo sacaba un cigarro, sí sentía que yo le estaba diciendo a la gente que está bien fumar y no es algo que yo creía, ¿no? Entonces como que siento que a partir de ese mismo pensamiento, como que me era como que muy importante, como que sentir que él estaba dando un buen ejemplo dentro de eso y al final también era pues una culpa y una carga que hoy sé que no tenía por qué ponerme tantas cosas encima yo, o sea, como que creo que era más, repito, como el hoyo del huracán y ahora lo puedo ver como más allá. Pero en ese momento sí, sí se sentía así, ¿no? Como que era lo que pase conmigo, le va a decir a muchas mujeres como potencialmente lo que podría pasar, ¿no? O sea, como que al final si tantas personas se identificaron conmigo, depende de mi juicio, depende de lo que diga yo, depende de lo que, cómo actúe, depende de cómo eh, pueda o no pueda yo vivir mi duelo, como que al final sí me sentía yo como observada en ese sentido, como para dar un ejemplo, como me sentía en el día uno cuando dije, güey, no voy a salir fumando porque no quiero ser un mal ejemplo, pero esto ha llevado a la milésima potencia, ¿no? Como que al final sí me sentía yo como que, ok, estoy como que representando algo más que solo yo. No sé, como que eso se sentía como muy sobre mis hombros en esa época. Dices que te radicalizó y me interesa saber cómo, de qué manera hoy eres más radical. ¿En qué sentido? Ay, soy menos tolerante, la verdad. Y eso ha implicado muchas cosas en mi vida. Cortar de tajo muchas relaciones, salir de muchos como círculos de aspectos, no aceptar muchas cosas y priorizar muchas otras, ¿no? Como que tomar también decisiones que a lo mejor no han sido las más convenientes para algunos aspectos como de mi carrera o de muchísimas cosas alrededor de eso, pero que están mucho más alineadas a pensamientos que me es mucho más difícil como que no poner en el foco de mis prioridades. Y siento que poco a poco voy abriendo ese espectro de, de qué tantas cosas llenan eso y la verdad es que igual no me arrepiento, o sea, como que creo que va mucho más alineado con la persona que soy y con lo que creo y siento que me he sido mucho más fiel a mí misma desde que me conozco mejor dentro de eso. Y definitivamente ha tocado tu contenido, ¿no? Porque justo estaba revisando este proyecto que tienes del Late Night Show y hay una presencia clara de temas sociales, o sea, hablar de la gordofobia, de la bisexualidad, que fue un capítulo que me gustó mucho. Eh, o sea, te sientes como llamada, no necesariamente llamada por una fuerza mayor, sino quizás como por ti, por tus propios deseos, a hacer también ese tipo de contenido ahora? Creo que me pasó un poco en esta misma reflexión de decir como de quiero que valga la pena cuando estoy compartiendo algo y siento que al final fue como que muy radical y como que muy injusto también conmigo misma, como que creo que sí he aprendido mucho también de ese proceso y de darme chance en otras cosas, porque siento que en algún momento es como de, ya no quiero ni siquiera subir una historia, o sea, como que llegaba un momento en el que decía como de que, ¿qué está diciendo esta historia? No está diciendo nada, y como que siento que ya era como que, bueno, relájate, mujer, ¿sabes? Como que siento que no tiene que ser todo así, pero, pero sí siento que llegó en un punto de decir como de, estoy usando mi voz correctamente, que es todo lo, que tanto podría llegar a decir y por qué no estoy diciendo las cosas que creo que a mí me cambiaron, como mucho la perspectiva de lo que creo que no nos hemos dado cuenta mucho, ¿no? Como que todas las cosas, o creo que los capítulos van un poco como de la mano en que tienen eso en común. Yo no sabía de esto hace 10 años.
O sea, Claro. ese es siento que el main topic de Late Night Show, ¿no? Es como de, yo no sabía de bisexualidad y de pansexualidad hace 10 años. Estábamos descifrándolo, mis amigas y yo, mientras circulábamos los caminos de la vida, ¿no? Ujú. Entonces, como que creo que también era un poco traer eso a decir que me hubiera gustado a mí aprender antes, como que, y llevarlo como a lo lo que hacía hoy. Obviamente ha cambiado mucho mi contenido, pero también creo que fue como una pelea conmigo misma y con estas dos versiones, te digo, que se formaron a partir de la denuncia pública que me llamaban, ¿no? Como que la persona que soy, que siempre he sido, que ha como que estado también en ese ojo público todo el tiempo, y como que la versión de mí que estaba como, que sentía como que esta responsabilidad, que sentía que su voz tenía un como que peso específico, y que tenía como mucha más responsabilidad alrededor de esto, y cómo podía yo fusionarlas, o como he intentado todavía estoy intentando que se fusionen más, pero sí. Sí, creo que integrar, eso es lo que yo he hablado mucho en terapia, como integrar estas versiones de ti mismo en una sola, sobre todo cuando tienes un personaje en línea, que no digo que sea una ficción, pero es lo que decides Es un mostrar. personaje, es la verdad, la gente Ajá. lo percibe como tal. Sí, totalmente. E integrarlos todos en uno solo es muy difícil. No, no, no es cualquier cosa. Sí, porque yo hice videos sobre Disney mucho tiempo, o sea, al Ujú. final había como mucho contenido y que iba a parques y que fui mucho como a la D23, que es esta como convención de Disney, y como que hice mucho contenido alrededor de eso, y tengo una colección gigante de Disney y tal. Y en algún momento hice muchos videos alrededor de eso. Fui a una entrevista hace poco, ahora cuando lancé el Late Night Show y tal, y me preguntaron como, ¿cuál es tu princesa favorita? Y yo sentía que eso estaba como tan off character o sea, como que tan fuera de personaje de mí ahora. O sea, como que dije como, qué extraño. O sea, como que siento que no estaba esperando esta pregunta, no sé qué responder, no tengo, como que probablemente, ¿sabes? O sea, como que dije como que, pero claro, o sea, al final hay una percepción mía de algo que es mucho más cercano para otras personas que para mí, ¿no? Como que yo no tengo esa versión de mí tan fresca como otras personas. Entonces justo se lo platicaba a mi hermano, le dije que me preguntaron que cuál era mi princesa favorita. Y me dijo como, pues hermana, no puede ser un personaje de 8 años y luego esperar que la gente diga como de que, ay, ya es otra persona. Y tiene razón, o sea, al final sí, por más que se sienta como que es tu vida y mi percepción personal es que son como compañeros de mi camino de vida, al final esos cachitos que vieron de mí como que suman a una persona que también es la percepción singular que tienen otras personas de mí, y eso es como que muy específico, ¿no? Y evidentemente no va a avanzar como en mi proceso mental ni mi proceso emocional con ellos. Pero está muy cabrón porque esa versión que existe de ti en línea, que como dices, la persona que fuimos hace 10 años, pues a la gran mayoría ya se nos olvidó, como que ya lo enterramos, ¿no? O sea, yo ni me acuerdo que me gustaba a los 18, 19 años. O sea, me acuerdo vagamente, pero justo si hoy fuera una entrevista y me preguntaran de lo que me gustaba en aquel momento, sea lo que sea, eh, pues sí, sí es cierto, me quedaría así. Y es una versión que, por ejemplo, si alguien te quiere entrevistar y como que no tiene muchas ganas de investigar o no te conoce bien, que creo que podría ser el caso, El digo, no puede. común, Ah, el es verdad. común. Sí, pues seguramente va a ver tus primeros videos y no se va a cuestionar como todo lo que pasó en medio. Sí, es O cierto. Yo creo incluso que. como de 50 cosas sobre mí, ¿no? Como que siento que se echan esos videos como de, algo que nos diga quién es, que le gusta, ¿sabes? Entonces, pues como que realmente al final, lo platicaba con mi pareja hace poco porque sí dije como, bueno, no sé, muchas veces no sé qué dije, güey. No sé qué tantas cosas dije. Tengo más de 700 videos de largo formato en internet. Ajá. No Sí, los he sí. visto, no los he vuelto a ver todos. De hecho, hay unos que ni siquiera me acordaba que existían. Y siento que hay muchas cosas. Y yo le decía a Simón, ¿no? A mi pareja, como de. eh, a veces pienso como de que, güey, debería de verlos porque como que realmente no tengo idea. Muchas veces, si ya conté una historia y la he dicho 15 veces, no sé. O sea, como que, ¿qué cosas he dicho que diría como, wow, eso es algo que estoy tratando de traerlo a mi presente? O sea, como que sí me gustaría agarrar esa versión de Nat que hizo dietas muchísimos años y como que juzgó muchísimo dentro de su gordofobia,
como que sus procesos y su vida y como que todo lo que recibía también del exterior y como que analizarla para par conmigo hoy, ¿no? Como que siento que eso es algo que me gusta mucho hacer y es parte de lo que me ha gustado tener mi camino en internet, de tener como toda mi historia en línea, o sea, como que eso me ha parecido fabuloso. La verdad es que sí siento que es un video diario. La cosa es que es un video diario que todo el mundo puede ver, recordar y Ajá. vivir y presenciar como hoy yo. O sea, si tú te pones a ver un video de 50 cosas sobre mí, al final estás aprendiendo algo nuevo sobre mí, pero no quiere decir que sea yo ahorita. Entonces, o sea, yo no siento que mi exnovio que vivió conmigo 4 años de mi vida en internet me conozca a mí hoy, ¿sabes? O sea, como que no nos Claro. conocemos, somos personas distintas completamente, o sea, como que para nada nos conocemos, ¿sabes? Entonces, como que siento que eso me cuestiona mucho, muchas veces y me decía él como de, ¿por qué no lo borras? O sea, como que al final todo el mundo tiene un fresh start, o sea, como que nadie se acuerda de las versiones del pasado, o sea, no puedes consultar versiones del pasado tuyas como que la gente que, y lo pienso mucho, ¿no? Como que si voy a tomarme un café con alguien por primera vez y está aprendiendo de mí y sabe que hago videos, puede ir a su casa y buscar todo de mi vida. Puede saberlo todo, puede verme con mi ex, irme de viaje y puede verme contar cuando tuve mi primera mascota, o sea, como que puede saberlo todo y al final sí digo como que, güey, es como una galería como muy pública de eso, pero al mismo tiempo me parece muy chido dentro de mi radical ser que las personas vean esa evolución mía muy literal. Si dije algo sobre estar a dieta y me castigué dentro de mi misma gordofobia, o sea, la gordofobia que proyecto, ¿sabes? Como que aprendí y que viví, me encanta que existe esa versión de mí y que exista esta versión de mí, ¿no? Como que me gusta que la gente lo pueda ver igual, o sea, como que a veces sí lo pienso como por el otro lado y digo como que sí, así pensaba, sí, 100%. Y ahora pienso así, o sea, como que esa es y ahí está, o sea, como que lo puedes ver, ¿sabes? Como que me puedes ver a dieta 2 años seguidos, torturándome en mis viajes, no comiendo azúcar por gordofóbica. O sea, ¿sabes? Como que al final puedes ver ese cambio a mi cambio radical ahora de nunca más hacer una planeación alrededor de querer perder peso, de no pesarme hace más de 2 años, ¿no? Como que siento que puedes ver esas versiones como que radicales de la misma persona, aunque las percibas como un mismo ser, no sé. Sí, y esa persona que hacía ese contenido es la misma persona que después hizo el capítulo con Raquel Lobatón para hablar sobre gordofobia, ¿no? Entonces, Exacto. justo es la evolución, podríamos decir, el glow up, en la manera de pensar de cualquier persona, porque todos crecemos, ¿no? Pero como sociedad luego nos fijamos mucho en el pasado de la gente y no le dejamos como... Y no porque tu pasado sea oscuro ni nada, es el pasado de cualquier persona, ¿no? Pero no nos dejamos crecer. Qué bonito lo que dices. Y ahorita que te he escuchado hablar y que he estado viendo tu contenido, yo creo que no hay, o hay muy poco contenido del tamaño del que tú haces, o sea, con ese alcance que use el lenguaje incluyente. O sea, sí creo que en español, en México, si eres de las creadoras más grandes, primero porque eres de las creadoras más grandes, pero aparte de las creadoras más grandes que usan lenguaje incluyente. Eh, ¿Es una decisión como importante para ti? Siento que fue una decisión natural para mí. O Ok. sea, era para mí evidente. De hecho, lo hablé con muchos otros creadores hablando pero justo como que pensando en impulsando de decir como de, es si lo hacemos. O sea, como que siento que al final ese es parte de, ¿no? Como que, pero es que esto es si lo hacemos y si lo hacemos porque es lo natural de hacer en esta evolución que nos está pidiendo a gritos de que existen estas personas, ¿no? O sea, como que no te puedes hacer ciega a esa realidad, o sea, como que siento que es lo más natural decir como que, existen estas personas, no sabía, let me correct myself, ¿no? Como que, porque yo aparte todo el tiempo decía, amigos esto, ¿no? Como amigos el otro, y como que siento que la primera evolución de eso, porque también siento que muchos creadores le tienen miedo a equivocarse. Y siento que me pasa mucho. Yo a veces hablo en masculino cuando me refiero como a todos y como que rápidamente quiero agregar y como que obviamente es un tema de costumbre, ¿no? Como que yo al principio decía amigos, luego dije amixes y siento que ese fue como el primer cambio que dije como de que ya no le estoy hablando como a las personas que yo pensé que le estaba hablando en esto, porque nunca le estaba hablando a lo que pensé que le estaba hablando, ¿no? Como que entonces fue como mi primer
cambio en blogs, de como que poder decir como que voy a abrirme a esto y acostumbrarme porque quiero acostumbrarme, ¿no? Como que quiero yo acostumbrarme a hablar así. Entonces siento que fue como un cambio muy natural para mí, que cuando estaba haciendo este show se veía como lo más evidente, ¿no? Como que a mí me ha parecido en mi proceso que ha sido algo que 100% como he cambiado muchas cosas de mi vocabulario y he cambiado muchas cosas de cómo me comunico e incluso de lo que pienso y mis perspectivas alrededor de muchas cosas, aprendiendo de distintos activismos. Era lo más natural para mí empezar a corregir mi manera de hablar, punto, ¿no? Entonces, como que siento que se sintió más natural de lo que podría sentirse en la decisión del show como tal, pero ha sido polémico, o sea, como que siento que de todo el hate que recibimos, incluso, o sea, estoy en uno disfrazado de la Virgen diciendo mandamientos acerca de sexualidad y Ajá. tuvo más hate que digamos todes, como Ujú, que ujú. realmente sí me ha sorprendido. O sea, de todas las cosas que creía que podrían tirarme, como que sí diría como, wow, o sea, me sorprende cada vez más eso y siento que por eso 100% estoy inspirando a targetear específicamente a esa gente como los siguientes episodios, ¿no? A mí me pasa mucho también que dices, "Uy, hablé 5 minutos en un TikTok de acabo de hacer uno, ¿no? Sobre la desigualdad económica. Y el comentario es, dejé de escuchar cuando dijiste nosotros. Y es como, o sea, es que cómo dialogas con alguien así, ¿no? O sea, cuando ese es Sí, el filtro, pues ¿qué haces? sí, estaba, yo también me entrevistaron hace poco y en uno de los comentarios decía como, porque aparte toda la entrevista fue seria y estábamos hablando como de cosas súper serias y dije, hijes, y había un comentario como de, hijes, esta mujer es cero seria, ¿no? Como que no tiene seriedad esta mujer, no sé qué. Es como literalmente todo lo que estamos, de lo que estamos hablando es sumamente importante, estamos hablando de violencia de género y de como de distintas cosas y dejaste de escuchar cuando dije hijes como que hasta, o sea, el chiste se cuenta solo, ¿no? Como que siento Ujú. que es como, me ha parecido una experiencia como de, además, pues no formando parte de la comunidad no binaria, ¿no? Como que siento Ujú. que yo específicamente, solo usando el lenguaje incluyente, el hate que ha venido a través de eso, como que siento que también dice muchísimo. Como que más allá de eso, ¿no? Como que siento que por eso también me radicalizó mucho más te digo que todo poco a poco me va radicalizando más, pero sí 100% en no voy a quitar el dedo del renglón, yo no voy a dejar, o sea, no me importa, o sea, como que ahora por esto lo hace más importante, ¿sabes? Como que no entiendas el uso lo hace más importante. Entonces siento que ha sido un proceso que se dio bastante natural, pero que lo he entendido más como cada vez más le doy más el peso y la importancia por el impacto negativo que veo que tiene y que me hace como que claramente, como que me destapa la necesidad de más información para las personas que reniegan tanto al respecto. Aparte, tú decías, ¿no? Como tu conversación era sobre la violencia de género y dijiste hijes y se clavaron en eso. Creo que para mucha gente es la excusa perfecta para no escuchar. O sea, que en realidad no es que les importe tanto el lenguaje, porque luego se quejan del lenguaje incluyente y no ponen acentos y demás. Y es como de, o vamos a ser ortodoxos o no vamos a ser. Y creo que más bien es como esta cosa de, pues me quejo de lo más superficial, porque ni siquiera tengo ganas de entrarle a la discusión, ¿no? Y me parece muy interesante. La verdad es que esto también me ha vuelto mucho más, como que me gusta observar mucho más y me adentro mucho más en conversaciones que antes tal vez no me adentraría con personas, como porque me interesa su proceso de pensamiento. O sea, como que me interesa decir como, bueno, ¿dónde está el hilo para ti, no? Como que es que te tengo que explicar primero qué es el género y cuál es la diferencia entre género y sexo, o es que te tengo que explicar cómo funciona el lenguaje, o sea, como que hay tantas cosas que uno de verdad se pone a pensar, ¿cuál es el sesgo aquí, no? O sea, como que, ¿qué es lo que esta persona, o sea, como que por lo menos así lo veo yo desde el punto en el que me interesa mucho como que lograr encontrar estas herramientas para que vean de pronto las cosas como más ampliamente en ese sentido y siento que me lo he tomado como que muy como una misión personal también, pues estudiar todas las posibilidades de los hilitos donde podrías tal vez jalarle a alguien y decir, mira, es como que, ajá, esto que dices es exactamente, es como que, no sé, como que me lo he tomado muy en esa a la tarea haciendo el show también, porque pues son muchos temas que además cruzan muchas cosas
que cruzan muchas violencias, ¿sabes? Entonces, pensar en, porque estamos hablando ahorita del lenguaje incluyente específicamente, pero también el ataque que recibimos por bisexualidad de la comunidad Ujú. bifóbica. Las personas, el ataque que recibimos de personas gordofóbicas que defienden a capa Ujú, y espada que ser una persona gorda es ser una persona poco saludable, ¿no? Entonces, ujú. teniendo la información ahí, teniendo las cosas aquí, ¿qué es lo que te hace aferrarte como que con tantas ganas? Es algo que me parece estudiable. Estudiable. Súper. Bien, después de casi 11 años de hacer contenido, ¿cuál es el contenido que sueñas hacer? Gran pregunta. Siento que un poco el Late Night Show es una primera versión de eso, porque siento que todavía no está como quiero que esté, y siento que eso es una cuestión de una evolución natural de cómo quiero hacer el contenido, pero quiero experimentar como con el formato del mismo, llevándolo tal vez a cosas más cortas, a sketches, a como que situaciones en las que yo pueda como que evidenciar estas cosas que creo que he aprendido, tal vez de una manera mucho más como digerible para algunas personas, como tal vez cómica. Estoy como que buscando colaborar con muchísimas personas también para hacer esto pasar y como enfocarme también a cómo produzco yo ese contenido y como estoy más como realizadora y creativa que tal vez como frente a la cámara blogueando y como que lograr que eso empate a la par con esa otra identidad mía, pero 100% creo que me gustaría como fusionar esa parte del entretenimiento que creo que, como digital, que creo que he aprendido como todos estos años, con un activismo que creo que me mueve personalmente como en muchas decisiones de mi día a día, ¿sabes? Entonces, al final creo que empatarlos idealmente incluso en otros formatos. Yo siempre he pensado como de que, güey, así sueños guajiros de aquí a cuánto, pero escribir como series donde se puedan evidenciar como realidades como mucho menos, em, voy a decir, obvias ante lo que se nos enseña en la televisión, sobre todo mexicana o en entretenimiento en español, pero como que también menos hegemónico, no sé, como que siento que uno como que lo ve y dice como de verdad que sí, me gustaría como que empujar a cosas que siento que yo veo que hace falta y pues obviamente siento que el sueño de todo creador de contenido es como que poder poner sus ideas en físico, ¿no? Entonces creo que esa es como que mi búsqueda de poder como lograr empatar el activismo y el entretenimiento, porque el entretenimiento educa, sin duda. Sí, claro. Y cuando el activismo es aburrido, educa a muy poca gente. Entonces está Sí, a la gente muy chido. no le gusta tanto aprender Pues no, no, y creo que tampoco es o como de sentir que culpar a está nadie, aprendiendo, ¿no? ¿no? Como siento que, Eso. sobre todo cuando estás en tu tiempo libre, siento que totalmente. Por eso como que está mi búsqueda eterna de como de que, ok, porque además siento que todavía el Late Night Show como que maneja temas pesados, términos pesados, como cosas grandotas, y como que mi meta sí es hacerlo aún más digerible, o sea, como que creo Ok. que llevarlo como de distintas maneras y de muchos formatos, ya sea como te digo, como en una serie, en formatos de TikTok, en otro tipo de videos, en blogs, pero creo que sí sería como fusionar estas, como dos partes de mí que siento que tienen como muchas cosas que quieren enseñar, que siente que no está todavía como totalmente fusionado con este lado como del entretenimiento, ¿no? Claro. Y creo Por que el ejemplo, formato lo de... que Ah, dime, decíamos, dime. una serie que hable con lenguaje incluyente, ¿no? Por ejemplo, que casi no existe. Ujú. De hecho, justo lo platicaba ahora con unas amigas, como que tampoco hay como personajes feministas actuales que salgan en ninguna, güey, novela, cosas o algo así que realmente como que demuestren una, como que no sé, o sea, como que me parece como cosas tan obvias de repente que hacen parte de nuestra sociedad que siento que al final no están como bien puestas en muchos como medios de entretenimiento que como que se rehúsan a lo que hablábamos hace un poco, ¿no? Como que a usar el lenguaje incluyente, o sea, como que siento que sería como lo que decía, ¿no? Como que si lo usas es, o sea, como que y si la gente se acostumbra a ver eso en la televisión o a ver eso como en los medios tradicionales o a escuchar que el radio habla así, es solo cuestión de costumbre, ¿no? Y como que creo que al final que como que todo lo que podrías estar haciendo solo como cambiando eso, ¿no? Sí, tienes razón. Creo que tiene que ver también con quienes escriben las cosas, quienes producen las cosas. O sea, como Sí, si hubiera un entendimiento en los cuartos de escritores, por ejemplo,
estos temas del feminismo. Yo vi unos capítulos de la serie nueva de Cindy la Regia y sí es una serie como muy unapologetically feminist, como de que sí, Ok, sí, y eso me no la he sorprendió visto, la voy mucho. a ver. Sí, es como para adolescentes y se me hizo muy, muy linda. Pero son pocos ejercicios y, por ejemplo, en la televisión abierta todavía no llegan, ¿no? Esperemos encontrarlo pronto. Para acabar, me gustaría hacerte las preguntas que le hago a todo el mundo, que son preguntas muy genéricas, para conocerte un poco más desde otros lados. Genial. Son rápidas también. La primera es, ¿hay alguna escena de una película que siempre te haga llorar? Me gusta mucho la película de Siempre el mismo día de Anne Hathaway, Ujú. que es como literalmente unos amigos que van como cambiando por los años y sale el mismo día, o sea, como que sí lo ponen como el mismo día a través de los años. Y el final de la película, es que no lo quiero spoilear, pero el final de la película siempre, no importa dónde esté, cuándo, cómo, o sea, me hace llorar muchísimo. Como que siento que me recuerda como de tomar como que tomar las oportunidades porque la vida es muy corta, no sé, como que siento que sí es un poco como de que, no hay que desperdiciar vivir y siento que eso siempre me pega, no sé, igual a mí me encantan las comedias románticas y el drama romántico, entonces 100%. ¿Viste que van a sacar una serie de esa misma Sí, historia? me da miedo que me lo arruinen. Sí pasa, luego uno se vuelve muy protector de sus Sí, historias. 100%. Cuando estabas en la escuela, ¿cuál sería la razón más probable por la que llamarían, por ejemplo, a tu papá, ya sea para regañarlo o para felicitarlo? Eh, Muchas cosas. Yo hablaba mucho en clase, yo hablo mucho y me acaban de diagnosticar con hiperactividad también, o sea, tengo déficit de Mm. atención con hiperactividad, entonces siento que eso explica muchas cosas, pero 100% me cambiaban de lugar, me cambiaban de salón, o sea, como que, y yo puedo hacerme amigo de la silla, o sea, sí, de verdad como que podría hablar sola con la silla si me dejaran, entonces siento que eso 100%, yo hablaba muchísimo con todo el mundo en clases. Sí, sí, creo que va relacionado con la creación de contenido, ¿no? Nos gusta hablar. Puede ser. Si pudieras cambiar una sola cosa de la sociedad mexicana, ¿qué cambiarías? Es una gran pregunta. No sé si empezaría por el clasismo. Ok. Creo que sería lo primero. Es que hay muchas cosas que atacar, pero me parece como que muy, o sea, como que lo veo mucho cómo afecta a otras áreas de convivencia social y como de repercusión en muchas otras cosas y en otros tipos de violencias. Y creo que habría que empezar por ahí. Finalmente, y esta es la que la gente más piensa. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado en tu vida? Siento que no quiero que suene tan cliché, va un poco como de la mano a cuando estaba yo en este hoyo depresivo de la denuncia, pero creo que este tema como de lo único que cambia es la perspectiva con la que yo estoy viendo las cosas y yo controlo todo lo demás, o sea, como que al final yo decido cómo me siento, digo, fuera obviamente de los procesos obvios de la depresión que requieren psicología y psiquiatra, ¿no? Como que no estamos hablando de eso específicamente, pero sí de que igual yo decido cómo estoy percibiendo las cosas, ¿no? Como que está dentro de mi control cómo percibo todo a mi alrededor, incluso como a las personas, mis situaciones, como que sí eso está dentro de mi control y creo que eso me hizo sentir como mucho más en mí, sobre todo como en temas de ansiedad y demás, como que al final yo controlo la perspectiva con la que yo veo las cosas y es lo único que yo controlo. Nat, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido súper bonito platicar contigo y que nos hayas acompañado en tu cumpleaños. De verdad, Gracias. mil gracias. No, a ti, me encanta platicar contigo, me encanta la cuenta, soy fiel seguidora y nos veremos en la digitalidad. Así será. Mil gracias y mil gracias a todos, todas y todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Adiós.